fundamentales y sobre todo con la convicción de defender la democracia en nuestro país. Para esta última encomienda sabemos que el INE juega un rol fundamental como árbitro en la arena democrática electoral mexicana, por lo que el Grupo Plural siempre ha sido muy transparente respecto a la necesidad de que este instituto, para que después y durante y desde la elección prevalezca la pluralidad. Uno de nuestros principios, y consideramos invaluable para el balance de los poderes, es el funcionamiento de esta sociedad que pretende ser democrática. En ese sentido, reconocemos que esta reunión es precisamente un acto de pluralidad, porque el consejero presidente ha mostrado gran apertura frente a todas las agrupaciones políticas, incluyendo a la nuestra, que paso a paso ha ido consolidándose cada vez más. Así creemos que en una democracia mexicana, más allá de los partidos, que todos reconocemos formas alternativas de organización política, que apueste por un instituto electoral autónomo y que a su vez respete plenamente los derechos político-electorales de todas y todos. Una visión que a nuestro parecer ha encontrado eco en ti, en el doctor Córdoba y en otros actores políticos y especialmente en las y los ciudadanos que están desesperados por un cambio profundo en el panorama político. Con esa misión en mente, consideramos importante entablar este diálogo hoy para que mañana seguramente que estemos preparados frente a algunas propuestas de transformaciones electorales recientemente anunciadas y que por supuesto amenazan de manera institucional al órgano que presides. Consejero presidente, agradezco nuevamente tu presencia, confío en que en esta reunión tendremos este diálogo con cada uno y cada una de las senadoras y el Grupo Plural siempre encontrará esta misma apertura en las coincidencias. Sin más que añadir, te cedo el uso de la palabra y te doy la bienvenida nuevamente y a mis compañeras y compañeros del Grupo Plural. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Senadora de la Sierra, es un verdadero placer. Gracias por la gentil invitación y presentación. Y muchas gracias también, gracias a la senadora León Gastelum, a los senadores Martínez, Madero y Álvarez y Casa. Verdaderamente es un privilegio poder estar en este espacio con ustedes y celebrar que, permítanme felicitarlos por las resoluciones del Tribunal Electoral en el sentido de que, pues bueno, ustedes más allá de representantes populares electos en 2018, bueno, el principio de autoorganización o de organización al interior de los distintos poderes, del poder, las cámaras del Poder Legislativo me parece que es fundamental. El propio tribunal ha señalado que es una derivación del derecho a ser votado, así que celebrar el hecho de que puedan, en un contexto de pluralidad y diversidad que caracteriza a nuestra sociedad y a los órganos representativos de la misma, ustedes tengan este espacio de coordinación en el que puedan incidir de manera mucho más eficaz seguramente en las decisiones colegiadas que se toman en esta Cámara Alta. Yo quisiera, agradeciendo de nueva cuenta, reiterar, bueno, pues la disposición aquí del Instituto Nacional Electoral, de quienes lo integramos, a tener una interacción y una interlocución con todas las fuerzas políticas. Hay quien se sorprende de que esto ocurra, yo lo asumo y lo quiero decir aquí, si me permiten, no solamente como una vocación, sino además como una responsabilidad como titular del órgano garante de las elecciones y de los derechos políticos en la ruta administrativa, tener esta interacción con cualquier fuerza política, reiterar la disposición aquí, si ustedes me permiten, a interactuar permanentemente, es parte de nuestro trabajo, es parte de la vida democrática y a nadie debería espantar. A las mentalidades autocráticas esto muchas veces seguramente les genera escozor, pero justamente creo que la presencia hoy aquí responde a esa vocación y agradezco mucho que se me dé esta oportunidad. Segundo, quisiera en estos minutos, digamos, para detonar la interacción con ustedes, referirme, aunque sea telegráficamente, a tres grandes temas. El primero me parece una responsabilidad de parte mía para con ustedes, que son representantes populares, aunque sea eso brevemente, poder señalarles cómo está el Instituto Nacional Electoral, cuáles son los desafíos que encuentra, que enfrenta en estos momentos.
En segundo lugar, hacer una breve referencia, si ustedes me permiten, al proceso electoral que nos ocupa en estos momentos, que es el de la revocación de mandato. Y finalmente, dado que se ha puesto sobre la mesa, e incluso algunos de ustedes han promovido, han hecho pública la intención de promover alguna iniciativa de modificación en materia electoral, y dado que se ha anunciado hasta por el presidente de la República que este será uno de los temas que abarcará la presente legislatura, pues hacer algunas reflexiones breves como contribuciones muy respetuosas desde quien tiene la responsabilidad de conducir los trabajos de un órgano colegiado que opera las cuestiones electorales, de hacia dónde me parece podría o debería encaminarse alguna reforma electoral. Hoy leía las declaraciones de un legislador que decía que no se me olvide que a los legisladores es a quienes les corresponde eventualmente hacer reformas electorales. Vengo de mi clase de teoría de la Constitución, como constitucionalista eso no se me va a olvidar nunca, así que no se preocupen, desde el INE jamás vamos a usurpar o pretender usurpar funciones legislativas, pero creo que es una responsabilidad como operadores de las normas electorales poner sobre la mesa pues, algunas reflexiones que ya decidirán ustedes si toman en cuenta o no en ejercicio de sus propias facultades constitucionales. Cada quien hace lo que le toca y agradezco el recordatorio que me hacía hoy este legislador de la otra Cámara, pero bueno, gracias, pero ya lo sabía, ¿no? Y creo que lo sabemos todos. El INE está enfrentando su octavo, a punto de iniciar su octavo año desde su reconstitución a partir de la reforma 2014. Y aunque hay muchos elementos de mejora, me gustaría poder comenzar diciendo que a pesar de la complejidad de la misma, el senador Madero fue uno de los interlocutores fundamentales de los acuerdos que hace 8 años dieron origen a la reforma político-electoral que hoy está vigente. A pesar de su complejidad y de los nuevos desafíos de las más de 4 atribuciones que el INE recibió respecto del IFE, pues es una reforma que hoy podemos decir ha demostrado no solo su viabilidad, sino su practicabilidad. Se trata de 8 años en los cuales el INE ha estado involucrado en 308 procesos electorales, las 3 elecciones federales del 15, del 18 y del 21, y más de 300 procesos electorales locales, como coorganizador junto con los organismos públicos locales electorales de dichos procesos, y son procesos que en términos generales, más allá de los naturales litigios que se han procesado ante las instancias correspondientes, son procesos exitosos y que han dado pie al periodo de mayor alternancia política a través de las urnas de nuestra historia. El índice de alternancia en estos 8 años, en estas más de 300 elecciones que se han realizado en los últimos 8 años, ronda el 68%, lo cual, por un lado, habla pues, del intenso pluralismo político que caracteriza a nuestra sociedad, pero también del hecho de que las reglas y las instituciones encargadas de aplicarlas hoy permiten que sean las y los ciudadanos quienes deciden con su voto quién los gobierna de manera clara y evidente. Si no hubiera esa libertad, la alternancia no sería posible. Dicen los teóricos que la alternancia no es lo que hace a la democracia, pero que la democracia supone que existan condiciones reales para que la alternancia, si así la deciden las y los ciudadanos, pueda ocurrir. Y el que haya existido este alto índice de alternancia, inédito en nuestra historia, pues es la mejor prueba de que las elecciones son una ruta viable y que las y los ciudadanos ejercen su voto no solo para elegir a sus gobernantes y representantes, sino también con ello juzgan las buenas o malas acciones de los distintos gobiernos o de las distintas fuerzas políticas. Es decir, la probabilidad de que hoy haya un partido que gana una elección solamente tenga 1 de 3 chances de poder ganar el siguiente ciclo electoral, habla de un sistema electoral funcional y que rinde frutos en términos, digamos, de su integridad y calidad democrática. Es un sistema, una sociedad, la nuestra es una sociedad que enfrenta sin duda un número enorme de problemas que aquejan todos los ámbitos de la vida, también el electoral. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, lamentablemente están presentes, digamos, como medio ambiente en el cual nuestra democracia se recrea, y eso tiene alguna incidencia inevitablemente en la dimensión electoral. Sin embargo, me parece que ninguno de estos problemas puede traducirse en la afirmación de que nuestro sistema electoral no funciona. Y parte del funcionamiento del sistema electoral, debo decirlo, significa, digámoslo así, también la presencia de una institucionalidad que, digamos, con autonomía e independencia, ha conducido estos procesos electorales. Es natural que haya
una competencia intensa, una gran competitividad electoral. Eso habla digamos, de que México es una sociedad plural, política e ideológicamente diversa, pero creo que eso es una de las riquezas de nuestro país. Enfrentamos desafíos, sin lugar a dudas. El sistema electoral es mejorable, perfectible, por supuesto que sí, pero creo que hoy los desafíos que enfrentamos son desafíos que tienen que ver con este contexto y que no se van a resolver por la vía electoral. La pobreza sigue siendo, digámoslo así, uno de los principales, y la desigualdad, uno de los principales problemas que enfrentan nuestras democracias, y la nuestra no es la excepción. Pero en términos generales, insisto, creo que el trabajo en esta materia ha sido un trabajo bastante bien resuelto. Enfrentamos como autoridades electorales una serie de desafíos. No son ajenos a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Tal vez sí llama la atención que los intentos de vulneración al sistema electoral y a las autoridades electorales en nuestro país, digámoslo así, concentran lo que estamos viendo disperso en muchos otros lados. Si uno observa, digamos, los ataques que están sufriendo las instituciones electorales y la integridad en consecuencia de las propias elecciones en el mundo, me parece que puede articularse en 4 grandes ejes. La descalificación, es decir, la narrativa de descalificación de las autoridades electorales, de los sistemas electorales, en múltiples planos, acusaciones de fraude como las que hizo el presidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cara al proceso electoral del 2020, o las descalificaciones que hoy, por ejemplo, son objeto, graves descalificaciones de que son objeto de las autoridades electorales del Brasil por parte del presidente de aquel país. En fin, este tipo de narrativas que no son nuevas, pero que tienen hoy la novedad de que ya no vienen normalmente de perdedores inconformes con los resultados y con la actuación de las autoridades, sino que hoy vienen de los circuitos gubernamentales o de los circuitos del poder. En un segundo plano encontramos las agresiones, las amenazas a la integridad de los oficiales electorales, de los funcionarios electorales, amenazas que no solamente son verbales, sino muchas veces se han traducido incluso en agresiones físicas, como ha pasado con las autoridades electorales del Perú, o amenazas de que son objeto de autoridades electorales en Colombia, en Ecuador. México tampoco es la excepción. Un tercer plano, digamos, de hostigamiento a las autoridades electorales tiene que ver las restricciones presupuestales. No es exclusivamente mexicano, digamos, el debate que hoy está enfrentando el Instituto Nacional Electoral a propósito de la revocación de mandato y la insuficiencia presupuestal en la que nos colocó tanto la Cámara de las y los Diputados como el Gobierno de la República. Por ejemplo, en República Dominicana, los órganos electorales están enfrentando una serie de restricciones presupuestales que comprometen incluso la realización misma de las elecciones. Y el último plano, el cuarto eje tiene que ver justamente con las reformas electorales, es decir, el uso de la idea o de la herramienta de los cambios a las reglas como una manera de debilitar, de presionar, de coaccionar a los responsables de la gestión electoral con claros intentos de minar la autonomía y la independencia de los propios administradores de las elecciones. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo podemos ver en Gran Bretaña, en donde el primer ministro Boris Johnson, más allá de los problemas que hoy está enfrentando de tipo político, ha empujado una legislación electoral que busca mayores controles desde el Parlamento y, por ende, desde el gobierno sobre la Comisión Electoral, que es una comisión independiente. Como he intentado ilustrar, este tipo de ataques, de hostigamientos, de agresiones a la institucionalidad electoral en el mundo, pues no es un fenómeno exclusivo de un solo país, pero sí llama la atención que en México, al menos en los últimos 2 años, las autoridades electorales hemos sufrido o están presentes en México estos 4 niveles de agresión y de hostigamiento al sistema electoral y a las instituciones responsables de conducirlo, tanto en el plano de la descalificación gubernamental del trabajo que realizamos. Desde los circuitos gubernamentales no solamente se sostiene una permanente lógica de descalificación, sino además con niveles de estridencia pocas veces vistos en nuestra historia. Hay quien habla de que las autoridades electorales deben ser exterminadas, de que el INE debe morir,
en fin, acusaciones de fraude, cuando hay una clara integridad electoral que ha garantizado justamente este ciclo de elecciones, sí contestadas, pero elecciones al final del día que han permitido gobernabilidad democrática. Hay agresiones, amenazas directas a la integridad física de los funcionarios electorales, incluso hemos llegado a presenciar en tiempos recientes algo que es inédito. Ustedes han sido protagonistas a lo largo de las últimas décadas del proceso de cambio político en nuestro país y no me dejarán mentir, jamás, a pesar de las múltiples diferencias que en el momento pudieron haber ocurrido a partir de decisiones polémicas o controvertidas que el Instituto Federal Electoral o Nacional después tomamos a lo largo de estos 30 años, jamás se había traspasado una frontera que es infranqueable desde mi punto de vista en un contexto democrático y que rompe el arreglo político que sustenta un sistema democrático como el que un alto funcionario del Estado que no está conforme con las decisiones que hemos tomado, más allá de seguir los cauces institucionales que están previstos para ello, ir ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal Electoral, haya optado por denuncias penales o por tratar de encarcelar a funcionarios electorales. En el caso de México, hoy estamos viviendo una situación muy lamentable, y paso al segundo punto, el de la revocación de mandato. Estamos organizando un proceso en condiciones que no deben volver a ocurrir en nuestra historia democrática si no queremos que la democracia se ponga en riesgo. Es decir, decisiones presupuestales que hoy impiden al Instituto Nacional Electoral cumplir con el mandato de ley. Una ley que fue generada desde el propio, por supuesto, del Poder Legislativo y que uno de los órganos del Legislativo, la Cámara de las y los Diputados, posible cumplimiento. Si cuando la ley no se puede cumplir por un problema presupuestal, cuando las reglas del juego electoral no se pueden cumplir por una cuestión presupuestal, hay un problema de funcionamiento de la democracia. Y hoy la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que el INE tiene que seguir adelante a pesar de esta insuficiencia presupuestal, pero también ha blindado al INE respecto a cualquier intento de agresión al de establecer con toda claridad que un tipo de responsabilidad administrativa o penal por el hecho de que no podemos cumplir la ley en virtud de circunstancias que no son ajenas. El tema presupuestal es muy delicado. La revocación de mandato, a pesar de que el INE ha hecho todos los esfuerzos para que pueda realizarse conforme a lo que mandata la ley, hoy eso es imposible por una serie de decisiones que son responsabilidad tanto de la Cámara de Diputados, que no generó los recursos necesarios para que podamos cumplir con esta función, como por el Gobierno de la República, que a través de la Secretaría de Hacienda, a pesar de que había un fundamento legal establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos negó los recursos para que la revocación de mandato pudiera hacerse como debe hacerse y como quería hacerle el INE. El INE, en esto quiero ser claro, quería hacer la revocación de mandato con el número de casillas que mandata la ley, pero son otros poderes del Estado lo que les han impedido que ello ocurra. Y eso ha sido reconocido hasta por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es grave como precedente porque si esto ocurre en las elecciones de 2024, elecciones que no tendré el privilegio ya de conducir porque mi cargo termina al frente del INE el 3 de abril del 2023, pero si esto ocurre en 2024, cuando tendremos la elección más grande de nuestra historia, tanto por el número de potenciales electores, que sigue aumentando, como por el número de cargos de elección popular que serán resueltos en las urnas, en virtud de la gran confluencia, de la mayor confluencia de elecciones locales con las elecciones federales, pues la democracia se pone en riesgo. Y creo que la Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse en el fondo para que, pues bueno, sin mermar la potestad constitucional de la Cámara de Diputados de definir el presupuesto, sí también, como un órgano constituido que es, señale que no está por encima de la Constitución y no puede desfondar los mandatos constitucionales a otras instancias por la vía presupuestal. Y también, bueno, pues está el tema de la reforma electoral, como ha habido una serie de amenazas, más bien de amenazas a las autoridades electorales a partir de la idea de una reforma electoral bajo la premisa de que el sistema electoral no funciona, a partir de premisas equivocadas desde mi punto de vista, y que claramente se han convertido en una especie, digámoslo así, de plano adicional de este hostigamiento a las autoridades electorales que he hecho referencia. Señalo solamente un par de cosas, si me permiten, senadores, en relación con la revocación de mandato. La revocación de mandato va, la revocación de mandato es un hecho. El 10 de abril tendremos la primera jornada en la que se realizará este inédito ejercicio. Hoy estamos, desde el día de ayer comenzó el trabajo de campo.
Hace unos días en la sede histórica del Senado se nos combinaba a instalar más casillas de las que el Consejo General, por unanimidad, en virtud de la circunstancia en la que se nos colocó, aprobó instalar, que son poco más de 57,000, prácticamente las mismas que pudimos instalar en la consulta popular de agosto pasado, cuando tampoco recibimos recursos para poder realizarla, sumando en esta ocasión además casillas especiales en donde podrán votar en todos los distritos electorales del país ciudadanas y ciudadanos que estén en tránsito. Lamentablemente ese ya es un hecho irreversible. El trabajo de organización de la elección hace imposible que hoy podamos cambiar eso, que es una situación en la que nos orilló la condición presupuestal en la que nos colocaron, pero creo que es un buen recordatorio de que esto no debe volver a pasar en el futuro y que, por cierto, déjame decirlo así, la suficiencia presupuestal de las autoridades electorales pues debe ser garantizada como un mecanismo de autonomía, de ejercicio de la propia autonomía. Había un diputado con el que hay una muy cordial relación, el diputado Fernández Noroña, que decía hoy mismo o ayer que para que el INE, ¿por qué le pedía dinero a la Secretaría de Hacienda? Porque esto vulneraba, que no queramos a órganos autónomos. Tiene toda la razón, eso no debe ocurrir. Los órganos electorales no debemos estar colocados en una situación de tener que solicitar recursos para cumplir con nuestras funciones constitucionales a la Secretaría de Hacienda. Si lo hicimos es porque nos lo ordenó una sentencia del tribunal y porque fueron los mismos diputadas y diputados los que, al no aprobar los recursos suficientes, nos colocaron en esa situación que es absolutamente indeseable. Coincido con él, eso no debe ocurrir, pero eso pasa porque las y los diputados cumplan con su mandato constitucional de definir presupuestos suficientes para todos. La revocación decía va, todas las ciudadanas y los ciudadanos del país, gracias a las decisiones del INE, van a tener una boleta esperándolos en los centros de votación. Lamentablemente no son los centros de votación en términos de número que establece la ley, no son los que el INE hubiera querido instalar, estarán muy probablemente más lejanos de lo que ocurre con una casilla el día de una elección federal. Eso no es deseable, por eso creo que la responsabilidad, y lo digo de veras, con mucho respeto, como suele decirse, creo que son tiempos para que los que impidieron que se pudiera cumplir la ley en términos de la revocación de mandato, que lo establece la ley de revocación de mandato, con humildad y vocación democrática, reconozcan los errores que se han cometido y hacia el futuro no se vuelva a comprometer la democracia. Vuelvo a insistir, la próxima gran cita electoral federal ocurrirá en 2024 y hay que cuidar que la integridad electoral no será afectada entonces por el tema presupuestal. Termino con una serie de reflexiones a propósito, si se me permite, de la reforma electoral. Parto de una premisa. Nuestro sistema electoral funciona y funciona bien. ¿Es un sistema perfectible? Sin duda. ¿Se puede mejorar? Es incuestionable el planteamiento. Pero si no hay reforma electoral, me importa señalar que con el sistema que hoy tenemos, que es un sistema que goza de reconocimiento internacional, podemos ir a las elecciones de 2024 sin que las elecciones ni la democracia estén en riesgo. En 2021 organizamos desde el punto de vista técnico, a pesar de realizarse en un inédito contexto de pandemia, es por mucho la mejor elección que hayamos realizado en la historia democrática del país, tanto por el funcionamiento de los sistemas, como por la calidad de la organización electoral y, por supuesto, la responsabilidad ciudadana que nos permitió contar con la elección intermedia con mayor afluencia en lo que va de este siglo, cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. Lo decimos con orgullo, y creo que hay que decirlo como orgullo, no como institución electoral, sino como sociedad, que si uno observa la evolución de la curva de contagios de la COVID-19, la realización de la jornada electoral no alteró en nada las tendencias que existían antes y que existieron después de estos comicios. Y creo que desde ese punto de vista podemos hablar de comicios claramente exitosos. Bueno, esos comicios se realizaron con las reglas actuales, con la institucionalidad electoral actual. Desde ese punto de vista, lo digo sin medias tintas, si por alguna circunstancia, por la falta de consensos, por la estrechez del tiempo, por así considerarse políticamente más conveniente, no hubiera una reforma electoral, podemos estar seguros que como sociedad nos adentramos al proceso electoral de 2024 sin mayores complicaciones. ¿Se pueden mejorar las reglas? Sin duda.
Pero lo que quiero sostener es que una reforma electoral siempre es y será pertinente, pero no es necesaria. Dicho lo anterior, me parece que hay una serie, y lo digo con muchísimo respeto, no queriéndome meter en donde no me toca meterme, porque soy profunda, como constitucionalista, como demócrata, profundamente respetuoso de la función legislativa. Si hay una reforma electoral, ojalá se cumplan 3 condiciones básicas. Primera, que sea una reforma, digámoslo así, producto del consenso. Ya sabemos, y la historia nos lo enseña, lo que ocurre cuando las reglas electorales o incluso los nombramientos de quienes son responsables de arbitrar los comicios no se producen, no son el resultado del más amplio consenso posible. Tengo clarísima cuáles son los requisitos numéricos para poder aprobar una reforma constitucional y una reforma legal. Pero en esta materia, como dice Norberto Bobbio, el consenso más amplio es indispensable, porque de lo que estamos hablando es de la aceptación de las reglas del juego a las que todas y todos los actores políticos se van a someter. Si se aprueba una reforma electoral con un mero mayoriteo, déjame decirlo de esta manera, siempre se abrirá la puerta para que alguien en el futuro pueda desconocer esas reglas, decir que perdió por culpa de las reglas y abrir un boquete en la confianza y la integridad de las propias elecciones. Segundo planteamiento, me parece que la reforma electoral tiene que ser vista como una reforma para mejorar el sistema electoral que hoy tenemos. No son tiempos de reformas fundacionales, hay que refundar algo cuando ese algo no funciona. Dice una conseja anglosajona que cuando algo funciona no lo arregles porque lo puedes descomponer. No coincido con ello. Creo que vale la pena mejorar nuestro sistema electoral a condición de no descomponerlo, porque es un sistema, insisto, funcional y funcionante. Y desde ese punto de vista, me parece que una reforma electoral tiene que servir para avanzar en la consolidación y fortalecimiento de nuestro sistema democrático y no para mermarlo. Y voy al tercer punto. Si una reforma electoral es planteada para mermar la representación, la calidad de la representación política, si es hecha para lastimar o disminuir las condiciones de equidad de la competencia, para acotar o debilitar la garantía de los derechos políticos electorales, o para mermar la autonomía y la independencia de los órganos electorales, perdón que lo diga así, la verdad, no vale la pena. Porque estas han sido, y ustedes de nuevo cuenta, han sido protagonistas desde distintas trincheras de la construcción de un sistema electoral que hoy garantiza precisamente esas 4 cosas. ¿Hacia dónde, modestamente como autoridad electoral, y dónde veo hoy como autoridad electoral que podría avanzar una reforma que fortaleciera y que siguiera esa lógica que han tenido las reformas anteriores de ir gradualmente mejorando nuestro sistema? Hay 6 grandes ejes sobre los que yo lo delinearía, y quiero ser también muy honesto en este sentido. Estos son planteamientos que hago como consejero presidente, pero que no los hago a nombre del colegiado. Estamos en un proceso de discusión, varios de estos temas hemos hablado de ellos, no necesariamente todos generan homogeneidad. Este es mi, digamos, después de 8 años en la presidencia del INE, lo que como presidente del INE me parece debería contener o orientar como ejes una futura reforma electoral. En primer lugar, el mejorar la calidad representativa de nuestro sistema político. Nos ha costado muchísimo, y la democratización de México pasó precisamente porque la Cámara de las Diputadas y los diputados y el Senado de la República reflejara cada vez de mejor manera la pluralidad política que caracteriza a nuestra sociedad. Y desde ese punto de vista me parece que hay varios ejes sobre los que se podría avanzar. Hoy, bueno, Germán, tú fuiste uno de los negociadores de varias de las reformas electorales del pasado. En la reforma de 1996, donde se dio un gran salto adelante en términos de la conquista de la representación proporcional, incluyendo la representación proporcional, por ejemplo, en el Senado, las negociaciones llevaron al entonces partido gobernante a plantear un límite, o más bien una posibilidad desde la propia Constitución para la sobrerepresentación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Después de largas negociaciones se acordó que se estableciera un 8% de sobrerepresentación. Me parece que eso es el reflejo de un arreglo político de hace un cuarto de siglo, y que hoy en día, ante el intenso pluralismo político en nuestra sociedad, que es parte de nuestra riqueza democrática, no tiene sentido que hoy se autorice una sobrerepresentación del 8%. Entre mejor, más coincidente, más pura
sea la representación política en los órganos de representación, particularmente en la Cámara de Diputados, respecto de las orientaciones electorales, más gana la integridad de nuestra democracia. Sé que hay segundo punto, sé que hay un dilema a propósito del número de los legisladores. Si uno compara el número de diputados que tiene nuestro país con el número de habitantes, la verdad, el nuestro es uno de los países en los que es más baja esa proporción. Estamos en el lugar 16, o sea, solamente hay 15 estados que tienen una cámara más pequeña comparada con su población que nosotros. La gran mayoría de los países tienen una proporción mayor que la que existe en México. No creo que sea necesario, pero desde mi humilde punto de vista, disminuir la Cámara, pero y en ese sentido creo que lo que se podría avanzar para mejorar la representación es incrementar la proporción de representación proporcional. Llevarla a un 50-50, 250 legisladores de mayoría, 250 legisladores de representación proporcional. Sin embargo, si se prevalece la idea de que la Cámara es muy grande y se quieren acotar, como ha habido varias propuestas, en 100, recortar en 100 el número de diputadas y diputados, pues bien podría apostarse a reducir no la cuota proporcional, como hay quien ha planteado, sino la de mayoría relativa, y por cierto eso volvería al INE mucho más barato, porque hoy tenemos que tener una oficina por mandato de ley en cada uno de los 300 distritos electorales. Si nada más hay 200 distritos electorales, porque hay 200 diputados de mayoría, ahí hay una manera de abaratar al INE, por cierto. Y al haber una proporción mayor de diputados plurinominales, se garantiza una mejor representación. Los alemanes nos han enseñado muchísimo en este sentido. Y por lo que hace al Senado, sé que hay una discusión y una crítica legítima de los 32 senadores elegidos por lista, porque esos no representan a un estado en específico y se rompe la esencia original de esta Cámara como una Cámara de representación del Pacto Federal. Bueno, si se quiere avanzar hacia reivindicar la representación del Pacto Federal, pues la ruta está también marcada, varios lo hemos escrito. ¿Por qué no se eligen a los senadores y senadoras en cada uno de los estados con un sistema de proporcionalidad pura? 32 circunscripciones de representación proporcional, una en cada entidad federativa, en donde, pues con el principio de representación proporcional, cociente de distribución y resto mayor, se asignan las 4 o 3 curules que se decidan ahí en cada estado. Es decir, creo que una ruta de reivindicar la proporcionalidad es una ruta que avanza para fortalecer nuestro sistema democrático. Segundo gran eje, la racionalización del financiamiento público. Yo creo que hoy la gran cantidad, el financiamiento público es una gran venturosa apuesta de nuestro proceso de transición a la democracia. Creo, sin embargo, que hoy las cantidades de dinero público que se traen de los partidos políticos, lejos de fortalecer la competitividad, incluso generan incentivos perversos. La última reforma, la de 2014, casi duplicó el dinero que el Estado mexicano le invierte a la política, porque no tanto en el ámbito federal, pero sí homologó esta fórmula federal en el ámbito local, y eso elevó en una cantidad muy importante el dinero que por la vía de los recursos públicos locales se le entregan a los partidos. Hoy, dirigir un partido político es prácticamente dirigir una gran empresa, o el equivalente a dirigir una gran empresa por los recursos que se tienen a disposición. Y eso no necesariamente fortalece a los propios partidos. Creo que hay que tener cuidado, sin embargo, en apostar a una disminución que no sea bien calibrada y bien medida, porque reducir el financiamiento público a los partidos no necesariamente va a provocar que los partidos gasten menos, sino probablemente los orilla a buscar sufragar sus necesidades de gasto a través de fuentes en las que no nos conviene que se financie la política. Creo que hay muchas maneras para avanzar, sé que hay una polémica, los partidos pequeños dicen no a esa, pequeños en términos de votación, no a ese tipo de reducciones. Bueno, hoy hablamos de una distribución del financiamiento público que responde a un código de hace 25 años, 1996. ¿Por qué no pensar en una racionalización del financiamiento? Si ese es un objetivo, me parece compartible, pero con nuevos mecanismos de distribución de los montos que se ponen a disposición de la política. Tercer gran eje, los costos del propio sistema electoral. Es falso, como hay quien sostiene, que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo. Cuando quieran, con datos, podemos discutir sobre el hecho. Es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo, a pesar de que el INE cumple funciones que no cumple ningún otro órgano electoral del mundo, como el monitoreo de las señales de radio y televisión. A pesar de eso es falso. Sé que hay cuadritos que están circulando por ahí, pero con datos se puede evidenciar que esos cuadros adolecen de falacias. No se comparan peras con peras, sino peras con melones, y hay cosas que son incomparables. Dicho eso, yo sí creo que una reforma tiene que ir hacia
digamos, aligerar ciertos procedimientos que hoy son profundamente onerosos y que son producto de la desconfianza. Pero avanzar hacia allá, por ejemplo, no sé si tenga sentido que sigamos imprimiendo las boletas en papel seguridad, pero avanzar hacia allá tiene que ser producto de los consensos políticos, porque abaratar procesos que hoy tienen el propósito, por su costo, y que son costosos, de inocular la desconfianza, puede ser riesgoso si avanzamos sin un consenso político a, digámoslo así, eludir mecanismos que hoy blindan las elecciones. Pero creo que vale avanzar en ese sentido. El voto electrónico podría eventualmente abaratar profundamente los comicios. En México el propio INE tiene experiencias que han sido exitosas en ese sentido, y yo creo que lo que tenemos que abrir, y toda la disposición desde aquí se los pongo sobre la mesa, para que podamos, por ejemplo, invitar a experiencias de voto electrónico de otros países que puedan ser conocidas por las y los legisladores, por los propios actores políticos, y en la medida en la que esto genere bases de confianza mínima, me parece que podría avanzarse por ahí. Cuarto gran eje, soy muy rápido, tiene que ver con la justicia, con temas de justicia electoral. Hay dos grandes temas que son preocupación y que hemos visto en los hechos como un problemas, pues, para la gestión electoral por parte del INE. El primero tiene que ver con algo muy semejante de lo que ocurrió hace unos 20 años, cuando el INE no podía en su momento, en los casos de amigos, en el caso de Amigos de Fox, trascender trascender los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales. Afortunadamente, después de un litigio que fue incluso hasta la Corte, el IFE entonces pudo trascender los secretos, y la reforma 2007 lo relevó para el Instituto Federal Electoral y luego para el INE. Pero hoy tenemos otro problema, que tiene que ver con el secreto ministerial, con la oposición de las fiscalías a partir o fundadas en el secreto ministerial para compartir con nosotros información sin la cual es absolutamente imposible resolver algunos asuntos, como por ejemplo el caso de Brecht, que depende de rogatorias internacionales, porque toda la información viene de la justicia brasileña y nosotros como autoridad electoral no podemos solicitar esa información, o en todo caso, si pudiéramos hacerlo, o si lo hiciéramos, tardaríamos al menos 10 años en virtud de las normas de rogatoria para poder acceder a la misma. Esa información está en la Fiscalía General de la República y hoy en virtud del secreto ministerial nosotros no podemos tener acceso a ella, aunque hay un litigio que incluso la Fiscalía hoy ha llevado ante la Suprema Corte de Justicia. Y hablando de justicia electoral, creo que así como en la reforma 2014, los procedimientos especiales sancionadores tienen que ver con la propaganda, con los grandes conflictos, digamos, durante las campañas, se trasladaron en su resolución a una sala del Tribunal Electoral, pero se le dejó la decisión de las medidas cautelares al INE. Hoy lo ideal sería que el propio órgano que resuelve, tal como ocurre con el juicio de amparo, sea el responsable de eventualmente pronunciarse respecto de medidas cautelares o de, digamos, que hoy están en manos de una comisión del Instituto Nacional Electoral. Quinto, yo simplificaría el sistema de prohibiciones. Pongo un ejemplo que hoy está vigente. Somos el único país, a propósito de la revocación de mandato, en el mundo en donde existe esta figura, en donde los que piden la revocación de mandato, que son las oposiciones, no pueden pronunciarse en favor de ese ejercicio. Y quienes, digámoslo así, digamos, aquel funcionario respecto al que la revocación es dirigida, en este caso el presidente de la República, tampoco puede defenderse. No es un problema del INE, así se puso en la Constitución. Pero este es solo un ejemplo, y el INE lo va a aplicar porque está en la Constitución, pero este es un ejemplo de cómo tal vez nos hemos excedido en una gran cantidad de prohibiciones que vale la pena revisar para eventualmente simplificar y volver menos litigioso y contencioso el propio sistema electoral. Pero esa es, por supuesto, una decisión que tiene que consensuarse y procesarse políticamente en el ámbito legislativo. Y finalmente, creo que vale la pena que se reflexione desde el legislativo el incorporar o eventualmente el corregir algunas de las decisiones que tanto por la vía administrativa como la vía jurisdiccional hemos tomado nosotros. Lo digo con conciencia. Hemos avanzado y estoy orgulloso de que hayamos tomado medidas afirmativas que hoy permiten un Congreso mucho más incluyente y plural de lo que era antes. Pero también reconozco que hemos tomado esas decisiones colocando a los partidos políticos en una situación problemática, cuando muchos de los procesos de designación de las candidaturas ya estaban en curso. Y entonces no es solo un problema de procesamiento, es un problema también de definiciones, y el legislativo tiene no solo la facultad, sino yo diría incluso la responsabilidad
de llevar en ley lo que hoy son decisiones de una mayoría que puede cambiar en la integración de los órganos electorales, medidas afirmativas, pero también corregir algunas otras. Por ejemplo, hoy, y qué bueno que así sea, en la Cámara de las y los Diputados por primera vez tenemos una representación de la comunidad migrante. Hay 11 diputaciones que representan a la comunidad migrante en la cuota de migrantes. Pero me parece absurdo que los migrantes no los hayan elegido, porque les dimos el derecho de voto pasivo, ser electos como migrantes, pero los migrantes no votan para las elecciones de diputadas y diputados federales, votan para el Senado y votan para la presidencia de la República. Es decir, ahí hay una contradicción en términos. Hoy tenemos diputadas y diputados migrantes que votamos ciudadanas y ciudadanos mexicanos que vivimos en México, no los que viven fuera del país. Es decir, este es solamente un ejemplo, no digo de una acción afirmativa equivocada, sino una acción que requiere de algún tipo de corrección. Y les corresponde a los legisladores blindar esas acciones afirmativas que hemos tomado y que vale la pena llevándolas a la ley, pero eventualmente revisar y corregir aquellas en las que se considere, en este que es el espacio del consenso político, que nos hemos excedido. Perdóneme, senadora, si me he excedido, pero es un verdadero privilegio. No se tiene este privilegio todos los días. Cuenten conmigo para poder reiterar este tipo de encuentros, todo lo que sea necesario, y la disposición, quiero decirlo, del Instituto Nacional Electoral permanente, para que en caso de que nos adentremos a un proceso de reforma electoral, ustedes cuenten con todo el respaldo técnico, con toda la información que sea necesaria para que ustedes hagan mejor su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ha sido muy claro y sobre todo coincidimos en muchos de los posicionamientos, y por eso daré el uso de la palabra a mis compañeros, en primer lugar a Germán Martínez, después a la senadora Alejandra León y terminamos con el senador Álvarez y Casa. Adelante, Germán. Muchas gracias, coordinadora. Es usted muy bienvenido, don Lorenzo Córdoba, y ha hecho usted énfasis en que es constitucionalista. Yo le voy a citar a la Constitución de Michoacán. La Constitución de Michoacán dice que los hijos de padres michoacanos son michoacanos. Pues me da mucho gusto recibirlo como michoacano, hijo de un gran michoacano, Arnaldo Córdoba, que escribió La ideología de la Revolución Mexicana. Quizá uno de los mejores libros que condensan la ideología de esa revolución, que se sintetiza en 2 palabras: sufragio efectivo. Para eso se hizo la revolución. Esa ideología es la ideología de la revolución y no lo debemos olvidar. Y el sufragio efectivo es el voto activo de los ciudadanos, voto libre, secreto, directo, que todos conocemos, pero la otra parte que estamos descubriendo, que es el voto pasivo, es decir, el ejercicio de la representación efectiva y libre, por el argumento que ganamos en el Tribunal Electoral, el Grupo Plural, su derecho a participar en la comisión permanente que le niegan aquí en el Senado, por el voto pasivo, el sufragio efectivo de verdad. Y ahí yo voy a aprovechar para decir claramente, queremos una reforma electoral incluyente, que incluya palabras del Grupo Plural. Si no hay palabras del Grupo Plural, no contarán con nuestros votos para esa reforma electoral. No queremos una reforma tutelada por el gobierno, por los dueños de los medios de comunicación, por ninguno de los actores, sino una reforma incluyente y libre, no hecha y dictada desde Palacio Nacional o desde Bucareli. Queremos una reforma electoral incluyente, hecha y dictada solo por la representación nacional. Y en ese sentido, también el INE cuenta con el apoyo indudable para fortalecer, no para debilitar sus capacidades. El INE cuenta con el Grupo Plural como árbitro de las elecciones. Me preocupa esos intentos por minar la autoridad del árbitro electoral. Yo sí creo que es necesaria una reforma. Y en ese sentido, me preocupa una reforma para que impida que el crimen
que el narcotráfico decida por los electores. Si esa reforma electoral va a pronunciar las facultades del IFE y de las autoridades para que el crimen y el narcotráfico no se inmiscuyan en las elecciones, cuentan con nosotros. Quiero ser breve. Yo quiero preguntar al presidente del Instituto Nacional Electoral ¿cuántas firmas hubo para la revocación del mandato? El presidente recibió 30 millones de votos. Anaya, 12 millones de votos, en números cerrados. 9 millones de votos. Morena sacó en la elección pasada 15 millones de votos. ¿Cuántos millones de votos, o mejor dicho, de firmas tuvo para saber cuántos millones de votos sacó, y lo digo claramente, en la revocación de mandato? No vaya a ser que haya más firmas que votos para la revocación de mandato. Si no saca los votos de firmas, quiere decir que hubo fraude y que hicieron fraude ellos. Si no saca los votos que sacó Mid, va a ser un fracaso. Si no saca los votos que sacó Anaya, va a ser un fracaso. Si no saca los votos que sacó en la elección pasada el presidente, será un fracaso. Segundo pregunta es del senador Madero, que tiene una iniciativa ahí en el cajón de los pendientes del Senado de la República sobre, y la tiene en la agenda legislativa el Grupo Plural, y preguntarle al INE si se siente capaz, si es posible, de organizar unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país para elegir los candidatos de todos los partidos en una misma jornada electoral y que con eso se determinen quienes encabezan tanto la candidatura presidencial como las candidaturas a otros cargos de elección popular. Primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todo el país para todos los partidos y que eso lo llevemos a la Constitución. Y debo preguntar algo personal que a mí me ha llamado la atención y con sinceridad michoacana quiero que nos conteste. ¿Va a renunciar al IFE, al INE, va a renunciar al INE antes de los 2 años para que lo habilite para ser candidato a la presidencia de la República? ¿Sí o no? Esa es una respuesta así como lo dicen. A algunos les gustaría, a otros no les gustaría, a otros les causa escozor, en fin. A mí, lo digo con toda sinceridad, me tranquiliza que usted encabece al INE y que usted sea nuestro árbitro electoral. Para mí es un orgullo que usted esté allí, le ha dado prestigio a nuestra democracia, le ha dado brillantez a nuestra democracia y se ha conducido con profesionalismo y se ha conducido con verdad. Muchas gracias, coordinadora. Pues primeramente, buenos días, bienvenido a este espacio en la pluralidad, en este recinto que debe de ser para todos y todos los mexicanos y las mexicanas. Precisamente creo que coincido con los temas que ha abordado el senador Germán Martínez. También mencionar que también dentro de las propuestas que tenemos en nuestra agenda legislativa, dentro de esta propuesta de reforma, está la segunda vuelta en elecciones presidenciales y gubernamentales, cuando haya un cierto porcentaje de diferencia entre los primeros 2 participantes, ¿no? Es otra de las propuestas que tenemos. Y también comentarle que siendo senadora de Baja California, siempre en el estado hemos sido vanguardistas en el tema electoral. Somos un estado donde se han hecho muchos experimentos electorales, de ahí salió la primera credencial de elector con fotografía,
garantes de la democracia, pero tenemos un grave problema en nuestro estado. Somos el primer lugar en abstención, en el abstencionismo, por lo tanto, no garantiza cómo nos puede gobernar una persona, un ciudadano, un partido que sin haber salido ni el 30% de la población de la lista nominal a votar, se legitime con un 10 o un 15% del electorado. Creo que ahí tenemos que hacer una reflexión de fondo y también un trabajo que debe de garantizar el INE es precisamente cómo abatir ese abstencionismo como lo tenemos en Baja California y seguramente en otros estados, pero Baja California se distingue precisamente por eso y pues nada más felicitarlo por la labor que ha hecho en el transcurso de usted encabezar este organismo autónomo y que nosotros estamos convencidos que debe de seguir la autonomía de estos órganos y sobre todo para garantizar esta vida democrática. Y en el tema, nada más puntualizar en el tema que usted mencionaba ahorita en su participación, efectivamente nosotros cuando hemos presentado alguna propuesta, por ejemplo, en la parte de las gubernaturas, precisamente todos los partidos, incluyendo Morena, no quisieron dar para adelante en que las gubernaturas también hicieran acciones afirmativas de paridad de género. Entonces ahí es donde se contradicen todos los partidos, todos, porque ninguno aprobó que saliera adelante esta reforma constitucional, donde también en las gubernaturas existiera la acción afirmativa de garantizar la paridad de género. Y qué bueno, lo felicito, porque si no haya sido por el instituto en su autonomía pues de marcar a los partidos donde debe de garantizar esta acción afirmativa también en las gubernaturas, entonces no tendríamos esa paridad de género que tenemos hoy y que ha garantizado que muchas candidatas fueran hoy y estén hoy en las gubernaturas y precisamente, pues bueno, del partido en el poder mayoritariamente. En ese sentido, felicitarlo por esta decisión que tomó el INE en su momento, pero coincido con usted en que debemos de plasmarlo en la Constitución, ya una vez que fue, digamos, garantizado por el Instituto Nacional que esa será esa visión, pero pues los institutos y los órganos lo conforman las personas y según las personas, por mayoría que estén conformadas, pues tendrán ese tipo de resoluciones si no lo dejamos plasmado en nuestra ley como una garantía y un garante de la paridad de género con esta visión dentro de la democracia. Por mi parte, pues sería todo. La tarea del abstencionismo, tenemos que garantizar esto para el 2024, que se harán las elecciones de mayor participación, esperemos, para el 24, pero de participación política en candidaturas, pero esperemos que de participación ciudadana también sea así garantizado. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido el doctor Córdoba, ¿no? Grande alegría, ¿no? Encontrarnos nuevamente. Celebro este tipo de reuniones, ¿no? Es que esto debería ser diálogo parlamentario, porque luego hacen unas payasadas ahí de formatos imposibles de ir y preguntar, que evitan esto. Entonces, muchas gracias. Esa es la intención del Grupo Plural, ponerle aire fresco al debate público. Es que es del orden público. Esto es lo que se necesita en el Parlamento para tomar decisiones. Que las personas que tienen una responsabilidad pública dialoguen, quienes tienen la responsabilidad de una autoridad nos digan, miren, esto ha sido bueno, esto ha sido malo, porque luego, en verdad, las comparecencias están hechas para que no funcionen. Y no necesariamente es un mecanismo de rendición de cuentas, sino de diálogo público, de interés público. Muchas gracias por su presencia. Reivindicamos ya a nuestra coordinadora todas las gestiones por que tengamos esta reunión. A ver, hay que tener absolutamente claro, el INE es un patrimonio público, ¿eh? O sea, nos ha costado muchísimo trabajo construir esa entidad. Hace 30 años empezamos las observaciones electorales. Cuando estaba prohibida la figura de observaciones electorales, nos corrían de las casillas, ¿no? Y tuvimos a fuerza de meternos que construir esa figura.
que si los mapaches, que si los carruseles, que si la operación Tamal, y todos esos fenómenos electorales que trastocaba la voluntad de la gente. Muchas vidas le costaron a este país construir esa autoridad electoral. Y yo lo voy a decir con absoluta claridad y que lo entienda el presidente. Ninguna reforma electoral que atente contra la autonomía del INE va a pasar por aquí. En el Senado la vamos a detener y que quede absolutamente claro. Hashtag yo defiendo al INE. No vamos a permitir ninguna reforma regresiva. Aquello que ponga en duda la autoridad es inaceptable en términos de autonomía e independencia. Yo celebro el talante y el talento democrático que está teniendo el INE con su colegiado, con sus decisiones y que defiende esa autonomía. Entonces ténganlo muy claro. La autonomía es incómoda a las figuras y regímenes y lógicas autoritarias. Qué bueno. Y no podemos ceder. Y por supuesto en el Senado acá hay quienes tenemos todo el interés de acompañar, porque es un patrimonio público y así lo vamos a tutelar. Me parece absolutamente inaceptable que por el ejercicio de una función se presenten denuncias penales. Es un exceso de corte fascista. A mí me parece inadmisible. Puede haber diferencias políticas, ahí están los tribunales y que se procese, pero amenazar a la autoridad con denuncias es algo no visto y es un signo de autoritarismo extraordinariamente preocupante. En la misma dirección estamos viendo ahora las reacciones a la sentencia que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ganamos en el tribunal y ahora le quieren limitar al tribunal para que no pasen decisiones como las del Grupo Plural. O sea, es absolutamente autoritario. El tribunal camina en la ruta de la tutela de los derechos políticos, entiende una nueva época y la reacción de una mayoría que increíblemente, veniendo de una lucha democrática, ahora lo que quiere es limitar derechos. A mí me parece eso una tendencia autoritaria ya en la Cámara de Diputados, ya en la Cámara de Senadores. Las mayorías se están presentando, dicho así, Morena, lo cual es absolutamente en contra de su propia historia. Momentos autoritarios que vive este país que no se pueden acompañar. Así como antes luchamos contra el fraude, ahora lucharemos contra estas tendencias autoritarias. Hay tres temas que a mí me parece muy importante mencionar. Yo creo que el tema del financiamiento es el eje, ya se mencionó. Yo no creo que el problema sea el financiamiento público, honestamente. No. Al contrario. Tenemos que blindar el financiamiento público. El problema del sistema electoral mexicano es el financiamiento privado, el financiamiento ilegal, que tiene dos componentes. El financiamiento que viene del narco, que compra campañas, que compra candidatos, ya lo vimos ahora. Eso es un fenómeno extraordinariamente peligroso. Y el financiamiento privado, que son compras anticipadas de contratos y licitaciones. Los grandes empresarios que financian y hay contabilidades paralelas. Entonces, el problema no es limitar el financiamiento público. En mi opinión, debemos fortalecerlo y garantizarlo. El gran cáncer, no solo en México, sino de los sistemas electorales, es el financiamiento ilegal, pero sobre todo el del narco. ¿Cómo podemos fortalecer la fiscalización que nos ayude a evitar las simulaciones, que nos ayude a evitar que el narco esté comprando la urna? Y eso me parece uno de los mayores fraudes a la democracia. Entonces, el primer tema, diría yo, tenemos que fortalecer el financiamiento público, pero tenemos que combatir el financiamiento. ¿Qué tendríamos que hacer legislativamente? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Porque me parece que en materia de fiscalización, ahí tenemos uno de los grandes riesgos de la democracia. Segundo, tenemos un dilema de pluralidad, ¿no? El pacto que hoy estamos viendo, en realidad, no está reflejando la pluralidad del país. Ha habido decisiones importantes en materia, por ejemplo, de candidaturas independientes, o ha habido decisiones en materia de reelección que empiezan a trastocar, ¿no? Un acuerdo rígido de cómo damos espacio a la pluralidad política. ¿Qué tendríamos que hacer en el legislativo para caminar en la ruta de ir garantizando, voy a decirlo así, estas figuras que rompan los controles monopólicos y que ayuden a la pluralidad? Ya hablaron mis compañeros sobre las primarias. En Argentina,
La autoridad electoral organiza las PASO. Las paso. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, bajo un principio. Si la gente paga a los partidos políticos y son de interés público, tienen derecho a decidir quién va en la boleta. Ya el INE ha organizado antes incluso elecciones primarias. Si pudiéramos recuperar ese tema, ya lo mencionaron mis compañeros, y termino. Por supuesto entiendo que el INE tiene que atender lo que marca la ley, pero la revocación del mandato es un fraude a la ley, porque se llamó públicamente por un partido político y sus seguidores a la ratificación del mandato. Lo que la Constitución dice es revocación del mandato. Y todo el tiempo se ha hecho una campaña pública por ratificación del mandato. Yo creo que eso es un fraude a la ley. Yo creo que es un acto de corrupción. Yo creo que eso es un fraude a la ley. Porque se está convocando a la ciudadanía bajo una figura que no es. Y ¿qué hacemos ante ese fraude a la ley? Por supuesto, coincido con Germán Martínez, cualquier cosa abajo de 30 millones, pues es una derrota, ¿no? Por supuesto que sí, yo así lo veo. El presidente tiene un problema severo, ¿no? Porque probablemente vaya a tener mucho menos de los 30. Pero pienso, y por eso voté en contra de la reforma constitucional y legal, porque hay un fraude a la ley. Sí, y ante eso, ¿qué instrumentos tenemos para combatirlo? Muchísimas gracias por su atención y sus respuestas. Gracias a mis compañeros y compañera. Y te cedo el uso de la palabra. Tenemos más o menos unos 8 minutitos para poder cerrar la transmisión en vivo, pero posteriormente nos podemos quedar a seguir escuchando tus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Son justo los tiempos de la primera ronda en el Consejo General de Línea, así que algo de entrenamiento en ese sentido ya después de 8 años tengo. ¿Cuántas firmas, voy telegráficamente con las distintas preguntas, agradeciendo las mismas? ¿Cuántas firmas se presentaron ante el INE para la revocación de mandato? 11.1 millones de firmas, de las cuales 1.3 millones se presentaron vía aplicación móvil. Lamentablemente se abrió la puerta de las firmas en papel, y digo lamentablemente porque ya se había ganado mucho terreno y se había reconocido la aplicación móvil como un mecanismo que garantiza la integridad de los datos personales, 1, 2, disminuye las posibilidades de voluntades fraudeadas porque implica la presencia y la fotografía del ciudadano que se pronuncia y demás. Y el resto, 9.8 millones de firmas se presentaron en papel. No se revisaron todas, porque, entre otras cosas, por la gestión presupuestal, tenemos ahora que maximizar los recursos. Es decir, se revisó un número de firmas y se capturaron para compulsarlas, las que estaban en papel, con el listado nominal, que es un listado digital, alrededor de 3.3 millones de firmas que fueron validadas. Fueron un poco más de 4 millones de firmas en total que se capturaron. Cerca de 900,000 firmas de esos 4,5 millones fueron firmas que tenían algún tipo de inconsistencia. Se encontraron cerca de 18,000 personas que habían fallecido, pero que aparecían como firmantes, cerca de 1 millar de personas, poco más de 1,000 personas que estaban en situación de prisión, por lo tanto con derechos políticos suspendidos y que sin embargo firmaron. Hubo varios duplicados, firmas de personas con credenciales que habían ya caducado, que no se habían renovado, en suma. De esos 3.3 millones de firmas que constituyen más del 3% para poder avanzar en la revocación de mandato y con la cual se sustentó la convocatoria, la ley nos mandata hacer un ejercicio muestral de ir a visitar a los ciudadanos en sus domicilios, las y los ciudadanos, para verificar si efectivamente firmaron. Lo que arrojó este ejercicio muestral de quienes logramos efectivamente encontrar en sus domicilios es que cerca del 25% de las y los ciudadanos dijeron no haber aportado su firma para esa figura. Sin embargo, esto no tiene una lógica vinculante, no implica que esas firmas se dan de baja, eso es un tema que así lo mandata la propia ley. Por lo tanto, las firmas necesarias para convocar
el ejercicio, se alcanzaron tanto en su monto, 3% del listado nominal federal al menos, nacional al menos, y en su dispersión territorial, 3% de firmas en al menos 17 entidades federativas. Esto se alcanzó en 25 entidades. Entonces, la revocación en ese sentido va, pero estas son las cifras en términos generales, senador Martínez. Segundo, la iniciativa lo que planteaba el senador Madero y que también retomaba Emilio en su intervención. Y justamente tenía aquí anotado, Emilio, en la pregunta ya lo mencionaba, hay varios países en los que existen estas figuras de elecciones primarias a cargo de las autoridades electorales. El caso probablemente más emblemático, nuevo, que también está ahora relativamente nuevo, reciente, que está siendo objeto de una discusión en Argentina, es justo el de las PASO, ¿no? En donde la Cámara Nacional de Elecciones es la responsable, y la DINE es la responsable, la Elección Nacional Electoral es la responsable de organizar estos comicios, en el que de manera vinculante todos los partidos políticos tienen que participar y derivar de ahí sus propias candidaturas. Más allá de los términos de la propia iniciativa, ¿podría hoy con el marco legal el INE participar en la organización de primarias de partidos políticos, en el entendido que hoy no son vinculantes, porque evidentemente no existe esta figura todavía en la ley? Bueno, sería interpretable, porque lo que la ley, la reforma 2014, sí le impone al INE es que a solicitud de un partido político el INE puede participar y organizar a cargo del financiamiento del partido, por supuesto, las elecciones para elegir a sus dirigentes. No hay una claridad en el sentido que sea para elegir a sus candidatos. Puede hacerse una interpretación, pero no está claro en ese sentido. Bueno, pues el INE en ese sentido ha participado tanto en el 2014 en la renovación de la dirigencia del PRD, en su momento, como en el 2019, en 2020, discúlpenme, en la renovación de la dirigencia de Morena, aunque ni el INE lo pidió ni Morena lo pidió, sino que fue una instrucción del tribunal a partir de una encuesta, ¿no? Esto ya ha ocurrido, podrían servir como antecedentes, digámoslo así, de esto que al menos hoy es solamente a petición de los partidos políticos y para las dirigencias. No está claro, repito, habría que hacer una interpretación en ese sentido para las candidaturas. Por supuesto que si son de manera simultánea, como las argentinas, de manera simultánea, obligatoria y con voto abierto, como las PASO, pues esto implicaría claramente una reforma legal, porque hoy la designación de las candidaturas, como saben, ocurre en un periodo amplio fijado por la propia Constitución y la ley, que son las precampañas, ¿no? Entonces, habría que, es decir, si la pregunta ¿se puede? Si lo ponen en la ley, el INE lo va a hacer, y de que se puede, se puede. Es decir, ya hay una experiencia atrás en ese sentido. Técnicamente yo no le vería ningún impedimento. Hoy el problema en todo caso es legal. El 3 de junio, Germán, me comprometo a invitarte a tomar un café a mi oficina en la presidencia del Consejo General del INE, en mi calidad de presidente todavía del Consejo General del INE. Esto es un día después de que se me aplicará venturosamente la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en el 2024, porque así lo mandata el artículo 41 constitucional, y de hecho tengo la firme intención de quedarme a cumplir mi responsabilidad para la que me designó la Cámara de las y los Diputados hasta el 3 de abril de 2023. El día siguiente, el 4 de abril, con mucho gusto les invito también a un café, pero ya en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto, antes y ahora, dispuestísimo a venir, antes y después, quiero decir, dispuestísimo a seguir teniendo las charlas aquí con ustedes. Entonces la respuesta, creo que le di muchas vueltas, y la respuesta es, ¿estoy dispuesto a renunciar antes de él? La respuesta es no, tengo una responsabilidad constitucional y tengo todo el propósito de cumplirla hacia el final. Ya si después alguien me quiere hacer juicio político, con mucho gusto ya iré a la Cámara de Diputados a platicar con los legisladores, y luego tendré que venir acá al Senado si me invitan también en ese sentido. Pero la respuesta es no. Senadora Leo Gastelum, la segunda vuelta. Se ha discutido mucho respecto de la segunda vuelta. Yo lo único que se puede introducir, hay muchos países, sobre todo presidenciales, que tienen segunda vuelta, no solo. Lo único que yo diría a propósito de la segunda vuelta es ¿para qué queremos la segunda vuelta? Es decir, la segunda vuelta tiene ciertos propósitos. Se ha hablado mucho de la segunda vuelta como una manera de resolver, por ejemplo, la fragmentación del voto, que algunos incluso anticipaban y que vimos durante mucho tiempo, presidentes electos con el 30 y tantos %. Yo no sé, honestamente, no sé si hemos tenido un problema de legitimidad derivado del número de votos. La primera alternancia en el año 2000 habría implicado ir a una segunda vuelta si tuviéramos esa figura. Y creo que el presidente Fox fue electo sin ningún tema de legitimidad en los votos.
En fin, mi pregunta es, o más bien yo diría, ¿se puede avanzar una segunda vuelta? Sí, hay muchas experiencias internacionales, pero creo que el dilema en primera instancia es saber para qué la queremos. Si nuestro problema es, porque, digamos, tiene también dilemas la segunda vuelta, es decir, también acota la libertad del sufragio, porque al final te obliga a votar por dos alternativas con independencia que no sea ninguna de las alternativas, digamos, por las cuales quisieras pronunciarte. Es un tema de gobernabilidad, es un tema muy ensayado, vuelvo a insistir. Yo simple y sencillamente diría, antes, ¿se puede aplicar? Claro que se puede aplicar, pero antes de, habría que preguntarnos para qué lo queremos y verificar si es la mejor mecanismo, la mejor herramienta para conseguir esa finalidad, ¿no? Pero creo que es una discusión que está abierta y que vale la pena seguir manteniendo. Segundo, participación. Sí, efectivamente es uno de los grandes temas. Históricamente Baja California ha sido uno de los espacios señeros de construcción de nuestra democracia, pero pues sí, ya hay un tema histórico atribuible a muchas razones, hay muchos estudios al respecto, la gran cantidad de población flotante que existe en el estado, etcétera, pero yo diría, el tema de la participación es un tema que nos debería ocupar a todos, y creo que hay dos grandes rutas sobre las que hay que avanzar. Uno es el tema de cultura cívica. Creo que todavía, a pesar de que se lanzó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica hace ya casi 7 años, 6 años, no se ha logrado consolidar como lo que pretendió en su momento, que no fuera un programa del INE, sino que se convirtiera en un auténtico detonador de una política pública que pasa por múltiples planos. Y sí, el tema de la participación es un tema de participación, de cultura cívica. Quien no participa no es que esté impidiendo las decisiones, por la razón que sea, por desidia o por protesta, está dejando simple y sencillamente que sean otros los que decidan por uno. Aunque participe el 10%, va a haber un gobernador y va a haber un Congreso. El problema es qué calidad democrática va a tener esa representación o ese gobierno cuando no se participa. Creo que es un tema fundamentalmente de cultura cívica. Y habría que pensar, a mí no me gusta la obligatoriedad del voto que existe en muchos otros países. Creo que el voto es un derecho y tiene que asumirse como tal, como una conquista, tal como lo decía Emilio. Pero también vale la pena pensar lo que ocurre en otras latitudes. Hay muchos países en donde, sin ser obligatorio el voto, existen estímulos a quien vota. Colombia, por ejemplo, pongo solamente ejemplo, eso pasa en el Ecuador también. Es decir, al momento de votar al elector que ha ejercido el voto, se le da una especie de talonario, una especie de certificado de votación, que después se genera una serie de estímulos, tanto estímulos fiscales como descuentos, por ejemplo, en cuotas escolares o universitarias, etcétera, etcétera. Es decir, yo apostaría más a premiar al propio elector que en lugar de apostar hacia una obligatoriedad, que no fue su propuesta senadora, pero bueno, es algo que existe en algunos países. Emilio, paridad en gobernaturas, perdón, senador. Sí, yo creo que, a ver, no me arrepiento en nada de lo que tomamos, pero creo que es importante como decisión en el INE, pero que es importante señalar que es una decisión que el INE tomó en virtud de la ausencia de la obligación que tenían los legislativos de normar la materia. Ustedes, la legislatura pasada aprobaron la legislatura de paridad en todo, perdón, la reforma de paridad en todo, la llevaron en la Constitución y se traducía en una serie de obligaciones de los congresos locales, del Congreso Federal, por cierto, a nivel legislativo, para normar cómo se traducía en cada entidad esa paridad, entre otras, por ejemplo, la eventualidad de una alternancia de géneros en la postulación o en el ocupar cargos públicos. El problema es que eso no ocurrió y el INE tuvo que tomar esta medida afirmativa, discutible si se quiere, en virtud de la ausencia legislativa. Volvimos a hacerlo para las 6 elecciones de este año porque ninguno de los 6 estados, el legislador local, había cumplido con normar la disposición constitucional de paridad en todo. Entiendo que hay una iniciativa en Coahuila, pero hasta donde yo tengo entendido, y ofrezco una disculpa si estoy en el error, es el único estado donde se ha presentado una iniciativa para cumplir lo que la reforma constitucional establece. Entonces, mientras ello no ocurra, pues bueno, pues tendremos este dilema. ¿Qué es lo ideal? Pues que esté claro cómo se aplica esa norma de paridad, producto de un consenso político y plasmado en las leyes, no de acciones afirmativas que el INE ha tomado y que seguirá tomando mientras esas ausencias normativas existan. Emilio, yo también soy un defensor del financiamiento público, creo que sería un error renegar de la lógica de las 3 elementos fundamentales que le dieron origen en 1996 y que sustentaron su introducción de manera generosa como ocurrió a partir de entonces. 1, generar equidad en las condiciones de la competencia. El financiamiento privado no genera equidad, es el financiamiento público en el que se sustenta la equidad en la competencia. Segundo,
al ser predominante sobre el privado, el financiamiento público garantiza mayor transparencia en los recursos con los que se financia la política, porque dado que el INE es el que entrega esos recursos, se sabe en dónde, de dónde proviene la mayor cantidad de los mismos. Y tercero, pues blinda frente a la autonomía e independencia de los partidos políticos frente a los intereses que inevitablemente están detrás del financiamiento privado. Detrás del gran financiamiento privado, aquí y en cualquier país del mundo, existen intereses. No, quien financia de manera copiosa, no hablo de pequeñas aportaciones militantes y qué sé yo, hablo de las grandes aportaciones a la política, no son obra filantrópica. Eso que quede claro, y los norteamericanos lo enseñan desde hace varias décadas a través de múltiples estudios en ese sentido. Yo sí creo que hay que mantener el financiamiento público. Creo que hoy los montos de financiamiento público, lejos de, o sea, hay que revisarlos, pero al revisarlos hay que revisar cómo el financiamiento público no pierde esos tres elementos que son esenciales. Y coincido contigo, Emilio, el financiamiento privado es fuente también de problemas. Ojo, no me refiero a ese financiamiento privado de la militancia, que es el menor del financiamiento privado y que generaba esos nexos, por ejemplo, en los viejos partidos, ¿no? A través de sorteos y qué sé yo, de las dirigencias con la militancia, cosa que se ha perdido. Hablo de los grandes intereses que financian copiosamente las campañas y la política. Y sí tienes razón. Esos dos grandes fuentes de financiamiento, el del crimen organizado y el de los intereses corporados, pues son claramente de lo que hay que blindar el financiamiento privado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo digo con mucha franqueza y no por una incapacidad institucional. El INE ha avanzado muchísimo en identificar objeto de gasto. De hecho, el principal monto de sanción a los partidos políticos en la fiscalización hoy proviene del gasto no reportado. Es decir, un gasto que los partidos no reportan y que el INE detecta, espectaculares, mítines, etcétera, etcétera. O sea, se está haciendo el trabajo. ¿Es insuficiente? Sí, porque sobre todo en un contexto en donde hay tanto efectivo, México es el país de la OCDE en proporción a la economía que tiene mayor flujo de efectivo en su economía, producto de dos razones, que la mayoría de los empleos son informales y que la presencia del crimen organizado. Eso estimula la existencia del efectivo. Dicho eso, y el efectivo por definición es difícil rastrearlo, muy complicado rastrearlo, se pierde la ruta del dinero. Dicho eso, yo sí creo, sin embargo, que tiene que mejorarse, no que no la haya, pero tiene que mejorarse la coordinación entre distintas autoridades responsables de impedir que esto ocurra. Y vuelvo a insistir, que hoy no tengamos con las autoridades ministeriales una relación de intercambio con toda la discreción que requieren las respectivas investigaciones de información en los asuntos que conocemos, pues evidentemente es un valladar para poder avanzar en el sentido de lo que dices, bajo una premisa, Emilio. Aquí es hecha la ley y hecha la trampa, ¿eh? Siempre va a ser el juego de tener que ir tras nuevos modos y modalidades de tratar de eludir las reglas de financiamiento. Pero hay que avanzar. Se ha avanzado, pero hay que avanzar, porque ese es un grave problema hoy entre nosotros. La pluralidad. A ver, yo creo que ya es tiempo, ya introdujimos la figura de los independientes, es tiempo que se haga un balance. No sabría decir si los requisitos para ser un candidato independiente son excesivos o no, pero ya hay suficiente, no me atrevería a decirlo aquí, pero ya hay suficiente información para ir dándole una repensada a esta figura que llegó para quedarse venturosamente. Pero creo que en términos de la representación con independencia, estas figuras que son complementarias al sistema de partidos, habría que pensar, Emilio, diría yo, cómo fortalecemos a los partidos políticos o a los mecanismos de organización de ciudadanos que son indispensables en términos del asociacionismo para el buen funcionamiento de la democracia. Y finalmente, y bueno, ¿cómo fortalecer la pluralidad? Pues ya aquí he puesto, creo que la representación proporcional es una conquista costosísima, pero valiosísima de nuestro proceso de transición, y no solamente hay que mantenerla, sino reforzarla, diría yo. Y finalmente el tema de la revocación de mandato, en fin, no abundo mucho más, y ahí están los datos que el INE ha evidenciado. Hace unos días escuché al presidente de la República decir que había necesidad de una reforma electoral para evitar los fraudes, y lo digo con mucho respeto y deferencia. En México, afortunadamente, gracias a los esfuerzos que nos han permitido tener el sistema electoral que hoy tenemos, fraudes en las elecciones no hay. Lo que sí hay son conductas fraudulentas, y lo vimos en el ejercicio, pues parte también, no digo de la cultura, no me atrevería jamás a decir eso, no voy a llegar a esos puntos. Existe en los actores políticos todavía la tendencia a cometer conductas fraudulentas. Hoy los muertos ya no votan en México, gracias al sistema electoral que tenemos. Pero lamentablemente, como vemos, los muertos todavía firman para ejercicios de participación ciudadana, y eso hay que seguir avanzando sin lugar a dudas, ¿no?
Muy bien, pues agradecemos mucho al doctor Lorenzo Córdoba, a mis compañeros senadores y senadora, su presencia, y agradecemos al canal del Congreso y a las redes sociales del mismo por esta transmisión. Y si nos permiten, le daremos un espacio a la prensa en esta mesa para que puedan hacer algunas preguntas directas después de despedir la transmisión del canal del Congreso. Muchas gracias y muy buenos días. Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Sí, adelante. ¿Le pasan un micrófono, por favor, de los que están aquí? Mafer, sí. Gracias. Gracias, senadora. Y buenos días a todos. Bueno, pues además de senadores y senadoras que son buenos anfitriones, también son buenos reporteros. Presidente, preguntarle un poco más acerca de lo que decía el senador Germán Martínez. Usted ya dijo que no va a renunciar para contender por ningún cargo público en futuras elecciones. ¿Le han buscado? ¿Se le han acercado a usted organizaciones pues de ciudadanos, partidos políticos, personajes políticos para solicitarle que eventualmente pues se separara del cargo cuando se le permitiera la ley para contender en el 2024? Eso ya lo hemos visto en algunos artículos de opinión, columnas, pláticas de políticos también, y parece que causó cierto ruido. Entonces quisiera preguntarle que nos compartiera si sí lo buscaron para eso, por un lado, y por otro lado preguntar, ustedes han dicho que el financiamiento público debe seguir en general y que hay riesgos si se abre la puerta al financiamiento privado, particularmente organizaciones criminales que ya se ha dicho actuaron en las elecciones, por ejemplo, del año pasado. Mucho se habló de lo que hicieron en campañas, pero también el día de la jornada comicial. Se está investigando por parte de la Unidad de Fiscalización actos concretos de financiamiento de narcotráfico en campañas del año pasado, presidente, ¿y qué van a hacer este año para pues tratar de contrarrestar? Yo sé que ustedes no tienen facultades ni policíacas ni ministeriales, pero se puede hacer algo cuando no han tenido cooperación de la Fiscalía General de la República en el trabajo que a ustedes sí les toca hacer, que es el administrativo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para que concentremos tres y pueda contestar? Gerardo Cedillo, de Enfoque de Radio Mil. Preguntarle, un poco dando seguimiento a lo que decía Claudia, preguntarle si estos perfiles que se están presentando ahora como candidatos, que abiertamente incluso reconocen pues asesinatos y cosas así, si no son un riesgo también para la democracia en nuestro país, este tipo de perfiles en los que pues algunos partidos están proponiendo gente con un perfil que pues abiertamente confiesa incluso públicamente haber participado en actos delictivos. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más? Le pido al consejero presidente que responda a los cuestionamientos. Gracias. Muchas gracias, senadora. Claudia, respecto, ha habido, en distintas ocasiones han planteado la posibilidad, distintas personas, desde periodistas hasta actores políticos, sí, pero la respuesta siempre ha sido la misma desde el principio y va a seguir siendo la misma, no, así que si esto implica una inhibición para que alguien más me quiera buscar, pues encantado, da mucho gusto, pero mi función es otra y me equivocaría en mi rol de árbitro. Yo soy el árbitro, yo soy el coordinador del órgano que arbitra las elecciones. Y nuestra función es una función de arbitraje y justamente eso implica que, por eso la propia Constitución establece, que nos descartamos en nuestro rol precisamente para contender políticamente para algún cargo. Así que la respuesta es muy clara, no ha sido y seguirá siendo. El tema del crimen organizado. A ver, no hay ninguna investigación hoy en curso, hasta donde yo tengo entendido en la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de eventual financiamiento de crimen organizado a la política.
Pero eso, vaya, eso no es una cosa que le corresponda exclusivamente, es más, de entrada eso no le corresponde al INE. El INE lo que revisa es cuáles son las fuentes de financiamiento, y lo que sí señalamos el año pasado, en las elecciones del 21, es que hubo una gran cantidad, vuelvo a insistir, ahora no quiero mentirles a ustedes, pero a reserva de corregir la información, pero de los casi 1,000 millones de pesos de multas que impusimos a los partidos políticos por concepto de irregularidades durante las campañas electorales, prácticamente la tercera parte de las mismas, y hasta un poco más si la memoria no me falla, tenía que ver con con recursos no reportados, con gastos no reportados. La gran mayoría de ese gasto, ¿de dónde viene ese gasto? Pues no lo sabemos, porque eso es difícil que la autoridad electoral lo sepa. Lo que identificamos son eventualmente, pongo un ejemplo, espectaculares que estaban ahí presentes, pero que el partido no reportó y se multa al partido. O bien eventos de campaña en donde se reportaron gastos por un monto y no se reportó, por ejemplo, la presencia de un grupo musical que tanto gusta en las campañas como acto, y por lo tanto nosotros lo cuantificamos y sancionamos por no haber reportado ese gasto. Pero la autoridad electoral no puede ir más allá, esa es función, por eso digo que el combate a la criminalidad, al dinero, al flujo, al uso político del dinero criminal o ilegal, no es solo una responsabilidad del INE, sino es una responsabilidad que implica eventualmente la colaboración con otros órganos del Estado, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República y demás. Nosotros damos vista de estos gastos no reportados precisamente para que los otros órganos del Estado avancen en ese sentido. Y yo creo que combatir eventuales flujos de dinero ilegal, sea criminal, sea de intereses corporados a la política, es una responsabilidad de Estado. Y hay que mejorar los canales de comunicación. Decías, finalmente, lo de la Fiscalía General de la República. Bueno, allá hay un litigio. El Instituto Nacional Electoral cerró una serie de investigaciones para que pudieran ser impugnadas ante el Tribunal Electoral, lo que venturosamente ocurrió, para que el Tribunal Electoral, pero es la misma historia de lo que pasó en los años 2000 con el asunto de Amigos de Fox, el IFE en su momento cerró esas investigaciones para que se fueran al tribunal y ahí se autorizara al INE trascenderlos, al IFE los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Bueno, ahora nosotros cerramos estas investigaciones, fueron impugnadas afortunadamente ante el tribunal y el tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República que nos diera acceso a esas investigaciones ministeriales. La Fiscalía, inconforme con esa resolución del tribunal, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Hoy estamos en esa lógica y al final yo confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues resuelva, uno, si los actos del Tribunal Electoral pueden ser impugnados, porque la Constitución dice que no, y segundo, si sí, pues que le dé la posibilidad al INE de poder propiciar esta colaboración entre órganos del Estado. Me gusta decirlo así, somos un órgano autónomo, el INE, somos un órgano celoso de nuestra autonomía, la defendemos y la ejercemos en cada una de nuestras decisiones y lo seguiremos haciendo, pero somos un órgano del Estado mexicano y estás planteando un tema que es un tema de Estado y por lo tanto estamos convencidos de que en esos temas, para resolverlos, se requiere la colaboración de todos los órganos del Estado, incluyendo la Fiscalía en este caso. Finalmente, Gerardo, el tema de las candidaturas. Pues mira, a ver, yo creo que esta es una responsabilidad de los propios partidos políticos. Es decir, los partidos son los responsables de presentar candidatos que sean, déjame decirlo así, atractivos por un lado, pues entiendo que eso no se compite en una elección de manera testimonial, sino para ganarlas, pero por otro lado también que sean, pues digamos así, que enaltezcan la política. Ahora, esa es una responsabilidad de los partidos y a los ciudadanos, que esa es la gran virtud, no es un problema ex ante. Hoy los ciudadanos de la República tienen libertad de votar y el voto no solamente sirve para elegir a representantes y a gobernantes, sino también para premiar o castigar, repito, las buenas acciones de gobierno, las buenas gestiones de nuestros representantes, pero también pues, las actuaciones de los partidos. Y si un partido presenta a alguien que no goza, digámoslo así, de un prestigio público aceptable, pues los ciudadanos podrán votar en contra de él o no. Es responsabilidad del partido llevarlo o no, a quien sea. Entiendo que te refieres a un personaje, me refiero a cualquier candidato, nadie en particular, ¿no? En fin, la calidad electoral no. Los ciudadanos van a obtener el derecho garantizado por el INE de votar libremente y si están de acuerdo con esas candidaturas las votarán y si no, pues no las votarán. La calidad electoral no se merma en ese sentido.
digamos que eso no ayuda necesariamente a los partidos políticos que hoy tienen un problema de crisis de legitimidad y de representatividad, pero eso, insisto, es algo que los propios partidos tienen que resolver, ¿no? Muchas gracias, senadora. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes por estar atentos a esta transmisión y a esta convocatoria, y siempre bienvenido al Senado de la República, y tienes aliados importantes en este lugar. Muchas gracias, buenos días.